Conversaciones saludables con Rosa Quintana. Hoy 11 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Próstata, el tumor más frecuente en los hombres y la segunda causa de mortalidad por cáncer por detrás del de pulmón y el colorectal. Según datos de 2018, que son los últimos que hemos encontrado del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, en España se diagnosticaron más de 33.000 nuevos casos de este tipo y más de 6.000 personas murieron por esta causa. Le preguntamos al doctor Javier Burgos, jefe del Servicio de Urología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y catedrático de la Universidad de Alcalá. Doctor, la mayor parte de los casos se diagnostican entre los hombres mayores de 65 años. ¿El riesgo aumenta con la edad? Es bien cierto, como usted dice, que la prevalencia de cáncer de próstata es tanto mayor cuanto mayor es la edad de los hombres. Eso no significa que tenga el mismo significado biológico. Si usted analiza pacientes que han fallecido con más de 80 años y que están asintomáticos, si analizásemos la próstata de todos esos varones que han fallecido por cualquier causa, como hallazgo al microscopio, el 70 o el 80% de ellos tendrían datos de cáncer de próstata, lo cual no significa que tengan un cáncer de próstata activo. Es lo que se llamaría un cáncer de próstata latente. Pero contestando a su pregunta, es verdad que el cáncer de próstata como hallazgo al microscopio es tanto más frecuente cuanto mayor es la edad de los hombres en nuestra sociedad, sin que eso signifique que todos tengan un cáncer de próstata biológicamente significativo que tengamos que tratar de modo agresivo. Sí, entiendo perfectamente lo que dice. Me gustaría saber cómo se pueden identificar los síntomas en el caso de que haya que preocuparse y también me gustaría que desmitificásemos un poco las pruebas para realizar ese diagnóstico, porque yo creo que muchos hombres que nos están viendo en este momento tienen miedo a ese tacto rectal o a esas pruebas que se les tienen que hacer para analizar el estado de la próstata. La expresividad clínica del cáncer de próstata ha cambiado mucho en los últimos años. Si nos vamos 20 años atrás, cuando todos éramos un poco más jóvenes, gran parte de los pacientes que acudían a la consulta con un cáncer de próstata, casi el 80% de ellos venían con síntomas derivados de la afectación de metástasis del cáncer, fundamentalmente a nivel del hueso, con dolor óseo, con pérdida de peso, con deterioro del estado general. Afortunadamente, en este momento del tiempo, el diagnóstico precoz hace que el 80% de los casos sean diagnósticos de enfermedad localizada, de diagnóstico muy precoz, y por tanto tenemos posibilidad de tratar a estos pacientes de modo curativo. Pero eso también supone que son pacientes que no tienen síntomas la mayor parte de las veces derivados de su próstata o específicamente derivados del cáncer de próstata. Por tanto, se hace esencial el cribado de la población desde el punto de vista de una detección precoz en pacientes asintomáticos desde una cierta edad. Si usted me pregunta cómo se hace esto, pues todo paciente mayor de 50 años debería hacerse un PSA y acudir a su urólogo con la intención de que su próstata pueda ser explorada mediante un tacto y también mediante una resonancia magnética en casos seleccionados. Por tanto, esta tríada de PSA, que es el antígeno prostático específico, un simple análisis que se hace en una determinación en sangre, la exploración física por parte del especialista, en este caso el urólogo, y finalmente el llevar a cabo en casos seleccionados una resonancia magnética multiparamétrica, es una técnica de imagen que hoy en día es muy específica para detectar zonas de próstata altamente sospechosas de que haya un tumor significativo en ellas, es el trío de diagnóstico que permite anticipar el diagnóstico de cáncer de próstata de forma muy precoz y, por tanto, tener en 8 de cada 10 diagnósticos la posibilidad de ser curativo. Con respecto a esa prueba física por parte del urólogo que usted menciona, yo creo que debemos, y es la labor de los medios de comunicación, contribuir a desmitificarla, ¿no? ¿Duele? No, no obligatoriamente, no es así, hay que perder el miedo al tabú de que realmente un tacto es algo pues muy molesto o que realmente incomoda profundamente. No, no es así, no hay ninguna diferencia probablemente entre el chequeo ginecológico al que una mujer se somete anualmente y su citología en el screening o despistaje de un cáncer de cuello de útero y el equivalente en el hombre con el cáncer de próstata. Por tanto, no creo que eso
crea una situación asimétrica en el ámbito del diagnóstico entre un sexo y otro, en absoluto. Ujú. Una vez que se ha diagnosticado, cuando se padece la enfermedad, ¿cuál es el tratamiento que se suele prescribir al paciente? En el caso de que tengamos la fortuna de diagnosticar un cáncer de próstata de modo temprano, y en este sentido sí quisiera insistir en la política de screening o de cribado de la población de más de 50 años. Todo hombre de más de 50 años debe de acudir al urólogo y tener un PSA, un antígeno prostático específico hecho. De ahí en adelante, dependiendo de cuál sea el valor del PSA, podemos diseñar con qué periodicidad de ahí en adelante hay que hacérselo de nuevo, si una vez al año, una vez cada 2 años, una vez cada 5 años. Y un elemento esencial también es el hecho de que tengamos antecedentes en la familia, un padre o un hermano o más de un familiar directo con cáncer de próstata. Eso obliga a anticipar el momento en que yo me hago mi primer PSA a los 40 años, y la política de con qué periodicidad me hago el PSA va a depender también de con qué velocidad se mueva el PSA de un año a otro. Por tanto, son estrategias esenciales para mantener lo que es el mensaje fundamental, que es el diagnóstico precoz, es la posibilidad de la curación con distintas técnicas. Las técnicas que nos permiten curar el cáncer son múltiples. Si tenemos la fortuna de caer en ese 80% de casos de diagnóstico de enfermedad localizada, podremos ir a la cirugía, a una cirugía que permite extirpar la próstata con distintas técnicas, o bien cirugía abierta, o bien cirugía laparoscópica, o bien cirugía laparoscópica con apoyo de robots quirúrgicos, como hoy en día se puede hacer. Incluso en casos muy seleccionados tenemos la posibilidad de hacer cirugía mini invasiva con una destrucción selectiva y guiada de áreas concretas de la próstata donde está el tumor localizado, ese pequeño foco de tumor. E incluso hay tumores de una agresividad tan baja que podemos llevar a cabo una política de vigilancia activa, esto es, vigilar la evolución de esa próstata en base a técnicas de imagen como la resonancia o en base al PSA sin tener una actitud agresiva sobre esa próstata, pues son tumores de curso muy indolente. Por tanto, en enfermedad localizada, un amplio abanico de posibilidades donde hay que hacer un traje a medida a cada tipo de tumor porque realmente la conducta biológica es diferente. Si tenemos la mala fortuna de que el tumor lo hemos diagnosticado en una fase evolucionada, que está localmente avanzado o que tiene metástasis, hoy en día tenemos alternativas médicas que han cambiado sustancialmente la evolución de estos pacientes, incrementando la posibilidad de respuesta a estas medicaciones, y no solamente incrementando la posibilidad de respuesta, sino prolongando de modo muy significativo durante meses y años en muchas ocasiones el tiempo en que estos tratamientos son eficaces frente a este tumor, con lo cual aumentamos expectativa de vida y aumentamos calidad de vida en el sentido de que estamos evitando síntomas derivados de las metástasis óseas, que es algo que empobrece sistemáticamente la calidad de vida de un paciente con un cáncer de próstata metastásico. Ujú. En Hub de Salud nos gusta siempre lanzar primero mensajes positivos en la medida de lo posible y también lanzar mensajes para conseguir que la población tenga mejores hábitos de vida, hábitos saludables. A modo de resumen, doctor, me gustaría que nos diese unas cuantas recomendaciones que podamos dar a esos hombres que nos estén viendo para tener un mayor control sobre su próstata. Y también tengo una duda ahora que hablamos de esto, es si la alimentación, una alimentación concreta, puede, como en otros casos de otras patologías, ayudar a prevenir la aparición del cáncer de próstata. Es bien conocido que la incidencia de cáncer de próstata no es igual en todas las sociedades. Por ejemplo, en las sociedades asiáticas la incidencia es muy baja. Es bien conocido que la población china, por ejemplo, la población japonesa, tiene una incidencia de cáncer de próstata significativamente más baja. Probablemente eso está vinculado a factores genéticos, pero también lo está a hábitos de vida o a factores dietéticos. La dieta en ese tipo de países es sustancialmente distinta a la de los países occidentales. Por el contrario, en Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia de cáncer de próstata es mucho mayor, y no solamente es mucho mayor la incidencia, sino que las formas de tumor que hay son sustancialmente más agresivas que las que hay, por ejemplo, en Europa o en los países asiáticos. Por tanto, el hábito de vida juega un papel esencial en esto. Probablemente si usted me pregunta qué medidas específicas hay o qué tipo de alimentación tenemos que tomar para prevenir
el cáncer de próstata. Ese no es un mensaje que hoy en día, desde el punto de vista de la evidencia científica, se pueda sustentar con recomendaciones muy específicas. Pero se sabe que pacientes que tienen un síndrome metabólico, que llamamos, que son pacientes que están altos de peso, pacientes que tienen trabajo nocturno, por ejemplo, pacientes que tienen el colesterol alto, es una población que es más frecuente que tenga cáncer de próstata. Nuestro grupo tiene algún dato publicado en el sentido, y eso está bien conocido, por ejemplo, en el cáncer de mama, que las personas que trabajan de noche tienen una mayor incidencia de cáncer de próstata o de cáncer de mama que la población general. Por tanto, todo lo que son hábitos de vida saludables, eso incluye un periodo de sueño adecuado en el tiempo biológicamente normal, que digamos que es la noche, por ejemplo, son aspectos que van claramente incardinados también con una incidencia de tumor menor, en concreto en el cáncer de próstata parece ser así. Doctor Javier Burgos, muchísimas gracias por atendernos y confiamos en que efectivamente tengamos no solamente un buen descanso, sino una buena alimentación, unos buenos hábitos de vida, en definitiva, que nos lleven a tener mayor calidad, aunque no tengamos una patología, y para prevenir el desarrollo de las mismas en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, doctor Burgos. Un placer, muy buen día. Gracias, igualmente. Ya lo sabes, las recomendaciones de los doctores están bien claras, pero sobre todo la principal con la que hoy nos queremos quedar es esas revisiones continuas que tenemos que hacer de nuestro estado general para poder prevenir la aparición de patologías o para poder realizar una detección precoz en el caso de que ya se haya iniciado una de ellas.